Bueno, cuando vosotros digáis, podemos ya, ¿verdad? Muy buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hemos celebrado en el día de hoy. En primer lugar, queríamos destacar uno de los acuerdos que hemos tomado esta mañana y es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura del decreto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a otorgar a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes destinadas a lo que se denomina como decreto de pueblos inteligentes. Estamos hablando de una convocatoria con un presupuesto de 3.760.000 euros. En concreto, con esta convocatoria de decreto de pueblos inteligentes dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes, se busca mejorar la calidad de vida, fomentar la administración inteligente, la participación ciudadana, la eficiencia energética o los sistemas de monitorización ambiental y la economía circular. Las ayudas tienen como destinatarios a entidades locales, incluidas también las entidades locales menores, entidades locales con una población, como digo, inferior a 20.000 habitantes, y las cuantías máximas subvencionables por entidad local se van a establecer en función de los tramos de población. Las entidades locales de más de 6.000 habitantes, desde 6.000 habitantes hasta 20.000, tendrán una cuantía máxima de 80.000 euros. Las entidades de entre 1.000 habitantes y 6.000 habitantes, una cuantía máxima de 40.000 euros. Y las entidades locales de menos de 1.000 habitantes, una cuantía máxima de 20.000 euros. Estas ayudas van a ser entendidas o son entendidas como un apoyo fundamental para la transformación digital de nuestros municipios. Por tanto, el decreto de pueblos inteligentes que hoy hemos aprobado son ayudas que la Junta de Extremadura van a dar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, fundamentalmente para ayudarles en su transformación digital. ¿Y en qué consiste esta transformación digital? Voy a poner varios ejemplos. Aquellos ayuntamientos, por ejemplo, que quieran implementar aplicaciones para la gestión de sus servicios municipales, para la gestión, por ejemplo, del alquiler de las pistas deportivas municipales. Pues a través de este decreto se podrán acoger a la implementación de este tipo de aplicaciones. Municipios que quieran crear, por ejemplo, un streaming municipal. A través de este decreto de pueblos inteligentes podrán acogerse a esas ayudas. Ayuntamientos que quieran mejorar el alumbrado público y que para ello, como bien sabemos, hay sistemas y aplicaciones que a través de la inteligencia artificial, que a través de ciertos algoritmos, que a través del Big Data, pues ayudan precisamente a un ahorro y a una eficiencia del alumbrado público municipal. Pues se podrán acoger esos ayuntamientos a través de la ayuda que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura hoy ha aprobado en este decreto de pueblos inteligentes. La Junta de Extremadura, en lo que va de año, en lo que va del año 2022, ha aprobado, con estos casi 4 millones de euros, ha aprobado 111 millones de euros en programas de colaboración económica municipal, en programas para ayudar e invertir en nuestros ayuntamientos, porque entendemos que para la vertebración del territorio de Extremadura es pieza clave invertir y apostar por los ayuntamientos extremeños. En segundo lugar, en el Consejo de Gobierno también hoy hemos autorizado la contratación de las obras de construcción de 24 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes en la localidad de Almendralejo, con un presupuesto de 2.258.000 euros. Es una actuación dentro de los programas recogidos en el mecanismo de recuperación y resiliencia en Extremadura y concretamente el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social
en edificios energéticamente eficientes. Desde aquí siempre hemos dicho que una de las palancas, uno de los objetivos prioritarios durante el año 2022 es la creación de empleo y paralelamente para luchar contra el reto demográfico, empleo, pero también acceso a la vivienda. Con la aprobación de este paquete de viviendas sociales en la localidad de Almendralejo, pues lo que estamos es precisamente garantizando el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la contratación de obras de acondicionamiento y mejoras de caminos rurales con un presupuesto de 1.760.000 euros. Estamos hablando que se van a acometer actuaciones concretamente en 6 municipios, en Casas de Millán, en Esparragosa de la Serena, en Puebla del Prior, en Quintana de la Serena, en Segura de León y en Roble do Llano. El plazo de duración de las obras será de entre 4 y 5 meses y se trata de actuaciones dentro del Plan de Caminos Rurales 2016-2020, que, como bien saben, es un programa que está prorrogado. Queríamos hacer también hoy una valoración, puesto que en el Consejo de Gobierno hemos estado hablando de ello. Como bien saben, en las últimas semanas, en ruedas de prensa, hemos estado desde la Junta de Extremadura diciendo que era fundamental que el Gobierno de España tomara medidas para intentar controlar los precios, para intentar controlar la inflación. Fundamentalmente porque es muy difícil que haya una recuperación económica y del empleo con la inflación que hemos tenido en los 2 últimos meses, 3 meses. Por eso nosotros, desde la Junta de Extremadura, entendemos que es una magnífica noticia el acuerdo que tanto España como Portugal tuvieron ayer con la Unión Europea. Gracias a este acuerdo, en el que el precio medio de referencia del gas en el próximo periodo, en el próximo año, no podrá alcanzar más de 50 euros, entendemos que con este acuerdo que España y Portugal han alcanzado, fundamentalmente van a beneficiar a un 40% de los consumidores extremeños, porque son los que tienen tarifa regulada, y además van a beneficiar, y esto es fundamental, a la competitividad de nuestras empresas, porque este acuerdo va a permitir, y los cálculos que se están echando por los economistas, es que se abarate el precio de la electricidad en torno a un 50%. Y este es un primer paso muy importante precisamente para el control de precios. Y este es un paso fundamental para la recuperación económica y del empleo, pero es también fundamental para nuestras empresas, pero también para nuestros trabajadores. Por eso nos alegramos del acuerdo que tanto España como Portugal han alcanzado con la Unión Europea. Y especialmente nos alegramos en Extremadura porque desde hace muchos años, como bien saben, la Junta de Extremadura colabora con el Gobierno portugués por nuestros lazos de hermandad y de vecindad. Y lo que ha hecho ahora el Gobierno de España, junto al Gobierno portugués, es lo que desde hace muchos años lleva haciendo la Junta de Extremadura con Portugal. Por tanto, nos sentimos enormemente satisfechos y orgullosos de que la petición que en su día hizo España y Portugal, Bruselas le haya dado el visto bueno. Y acorde con esta propuesta que ha sido aprobada, en la que fundamentalmente lo que se va a limitar es los precios, lo que fundamentalmente se va a luchar contra la inflación, en relación con esta propuesta creemos que mañana se debate en el Congreso de los Diputados un decreto ley que es muy importante para España, pero que también es muy importante para los extremeños y las extremeñas. Porque lo que mañana se va a debatir en el Congreso de los Diputados es si a partir de mañana la gasolina o los combustibles siguen costando 20 céntimos menos o no.
Lo que mañana se va a debatir en el Congreso de los Diputados es si el IVA de la electricidad seguirá al 10%, porque el Gobierno de España así lo decidió, o si va a subir al 21%. Lo que mañana se va a debatir en el Congreso de los Diputados es si se subirá el ingreso mínimo vital, el 15% del ingreso mínimo vital, que esto beneficia a 30.000 familias en Extremadura. Lo que mañana se va a debatir en el Congreso de los Diputados es si se amplía el bono social, que esto beneficiaría a 30.000 extremeños más. O lo que mañana se va a discutir en el Congreso de los Diputados es si se aplica el alquiler, el máximo de aumento del alquiler es al 2%, una medida que beneficiaría a 15.000 familias en Extremadura. Por tanto, a los partidos de la oposición de este país, desde la Junta de Extremadura, lo que le pedimos es que piensen en los ciudadanos. Y al Partido Popular de Extremadura es que piense en los extremeños y en las extremeñas. Porque lo que mañana se está debatiendo es una medida, un decreto ley para favorecer a las clases medias, para favorecer a las clases trabajadoras, para favorecer a los transportistas. Hace unas semanas había una huelga de transportes muy importante. Pues este decreto ley precisamente va para favorecer a esos transportistas. Por eso lo que le pedimos es a los partidos políticos, fundamentalmente a los que están en la oposición, es que sean conscientes de que con este decreto ley se va a mejorar la vida de miles de familias en Extremadura. Me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer. Sí, buenas tardes. Me gustaría, si nos pudiera hacer una valoración. Bueno, se cumple una semana en la que nos han dado la opción de quitarnos la mascarilla en interiores. Aquí en Extremadura la incidencia ha aumentado significativamente en los mayores de 60. Ayer se comunicaron casi 1 millar de contagios en esta franja de edad. Esa incidencia ronda también los 1.000 casos. Esta tarde hay Consejo Interterritorial. Bueno, pues no sé si nos puede adelantar si se va a plantear alguna medida, alguna marcha atrás o simplemente, bueno, pues esa valoración que hacen de esta semana sin mascarilla y ese aumento de contagios en esa franja de edad. Muchas gracias. El aumento de los contagios no viene de la utilización o no de las mascarillas. El aumento de los contagios viene relacionado directamente con la Semana Santa. Y yo creo que eso todos somos conscientes. Igual que hubo un aumento de los contagios después de las fiestas de Navidad, igual que hubo un repunte de los contagios después de los carnavales en Extremadura, después de la Semana Santa ha habido, está habiendo, es cierto, un aumento de los contagios. Pero no es debido a las mascarillas, al uso o no. Todavía es pronto para saber si eso incide. Lo que sí sabemos es que la Semana Santa está incidiendo en el repunte de casos. Y la semana pasada, cuando hablábamos del uso de mascarillas, también decíamos que, y volvemos a decir, apelábamos a la responsabilidad de todos los extremeños, porque después de 2 años creo que casi todos somos conscientes de que esto es un virus que ya, como la gripe, se va a quedar para siempre y que tenemos que convivir con él. Y sabemos que si nos exponemos a ciertas relaciones sociales que además son inherentes al ser humano, pues que tenemos más probabilidades de contagiarnos. Y la Semana Santa es el claro ejemplo. Yo no digo que sea bueno ni que sea malo, simplemente creo que se debe a la Semana Santa y creo que la inmensa mayoría de los extremeños es consciente de esta cuestión. ¿Más preguntas? ¿Ninguna más? Muy bien, muchísimas gracias.